Y hoy día vamos a hablar de la espiritualidad en la familia. Y muchas de las cosas que a ti te pasan, tú dices, es que mi papá era así. Mi papá era un pobre y triste, borracho, mujeriego. Gloria a Dios los que no son así, porque lo saben hacer a escondidas quizás, no sé. O porque la madre la insultaba, la descalificaba. Y muchos nacimos en hogares donde, al menos en mi época, mi mamá hacía, y yo sabía que tenía que salir corriendo, donde nunca se podía opinar, donde la forma en que tú tenías que entender, cuando te decían algo y tú lo hacías mal, era a palo. Te pegaban. Mi papá me decía, ¿por qué Dios me castigó con una hija tan fea? Yo creo que él decía eso para que yo no fuera coqueta, pero le salió al revés. Y yo tuve una mamá muy joven. Y me acuerdo que una vez mi papá me pegó tanto que yo me desmayé. Y cuando yo me despierto, porque él me decía que yo tenía que pedirle perdón. Y a mí me mataba, pero yo no le iba a pedir perdón. Así era yo de rebelde. Y me acuerdo que cuando yo me despierto, mi mamá me dice, tienes que ir a pedir perdón a tu papá. Yo le dije, que me mate. Yo tenía 9 años. Entonces, hermanos, nosotros arrastramos unas historias de vida terrible. El que no la arrastre, gloria a Dios por eso, y seguramente usted es una muy buena persona. Pero los que arrastran o arrastramos una historia familiar difícil, un padre ausente, una madre ocupada en tantos hijos, decimos, por eso soy como soy. Por eso es que soy así. Déjame decirte algo. Tú puedes haber tenido el padre que tú puedes haber tenido, la madre que sea, y eso no te exime de la culpa, porque las decisiones las tomas tú. Y si tú entras a terapia, tú encuentras el origen de por qué. Por ejemplo, yo soy mal genio, soy dominante, soy posesiva, soy celosa. Nadie se va a querer casar conmigo, Ricardo, con esta propaganda que yo me hago. Yo soy una mujer de carácter difícil. Ay, sí, es que lo que pasa es que yo aprendí y me pongo a justificar. Y si usted justifica su comportamiento porque así es su mamá, porque así es su abuelo, porque así es la gente de su familia, usted está equivocada, está equivocado. Eso no es así. Y tenemos el mejor ejemplo. Tenemos a Josías, rey de Israel. ¿Cómo era el abuelo de Josías? El abuelo de Josías era Manasés. Y vamos a leer en la Biblia cómo era Manasés. Segunda de Reyes 21:19. Ese era el abuelo de Josías. 21:19. Dice lo siguiente. Perdón. Segunda de Reyes 21:16. 21:16. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo de sangre, imagínense. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Dios. Manasés era brujo y le encantaba matar gente y hacer pasar sus hijos por fuego. Manasés era lo peor de lo peor que ustedes se puedan imaginar. Y Manasés tiene un hijo. Ese era el abuelo Josías. Así que, ¿cómo es tu abuelo? Tu abuelo es un pobre y triste, pues a Josías le pasó lo mismo. Y viene y tiene un hijo, Amón. Y Amón, ¿cómo era Amón? Segunda de Reyes 21:19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Haruz. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Así que tenía un abuelo pobre y triste, y el pobre Josías tenía un padre pobre y triste. Estamos en sermón, por eso no digo las palabras completas. ¿Ok? Entonces viene Josías, vamos a Segunda de Reyes 21:24. ¿Qué nos dice? Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar
a Josías su hijo. ¿Y qué nos dice el versículo 22 en el 1? Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. ¿Por qué siempre ponen el nombre de la madre? Porque si la madre estaba en los caminos del Señor, ese rey iba a ser un buen rey. Pero si era pagana, no lo era. Entonces, ¿qué pasó con el viento? Ok, dice del 1 al 3. A los 18 años del rey Josías, envió al rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulmán, escriba a la casa de Jehová, diciendo. Vamos al versículo 2. Hizo Josías lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Cómo este hombre, que tenía un abuelo, que era un brujo, derramador de sangre, un padre idólatra que solo pudo reinar 2 años, sabe lo que decía la lápida de Amón? Decía, aquí está el hombre que hizo lo que Dios decía que estaba mal. Y Josías fue diferente. Tus padres no determinan quién tú eres. Definitivamente. ¿Ok? Tú puedes elegir. Y nos vamos a ir al versículo de Juan 3:6. Juan 3:6. Juan 3:6. Juan 3:6 nos dice lo siguiente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que yo te voy a decir algo. Nuestra carne nació de esos padres. Y nosotros muchas veces tenemos genes en nuestro ADN que están como dormidos, que en cualquier momento se activan. Y de pronto tu padre fue diabético y tú resulta que a los 50 eres diabético. Tienes el gen. Es más, dicen que todos tenemos el gen del cáncer y que eso se puede activar en cualquier momento. Entonces tú tienes herencia en tus genes, en tu carne, tanto físicamente como psíquicamente, porque vivimos con esos padres, etcétera, etcétera. Pero no solo somos carne, también somos espíritu. ¿Y quién es nuestro Padre espiritual? Entonces, ¿sabías que tú también tienes en tu ADN espiritual pequeñas partículas dormidas? Y de pronto un día resulta que te salió un súper sermón. De pronto un día descubres que tienes una habilidad que tú ni imaginabas. Yo era básicamente una niña tímida. Yo era básicamente como medio sumisa. Pero no sé, Dios me despertó el ADN para las cosas que ahora hago. Así que yo lo que te digo es, si tu padre espiritual es Dios, entonces ¿cuál es tu familia? Tu familia espiritual. ¿Cuál es tu familia espiritual? Aquí estamos, tus hermanos. Y tú tienes, si tú tuviste padres equivocados, tú tienes que buscar un mentor espiritual. Gloria a Dios por el pastor. Gloria a Dios por los ancianos de iglesia. Humanos que se equivocan, que caen en la carne, que de pronto son criticones, que no dicen lo que hacen, etcétera, lo que sea. Yo lo que les voy a decir, hermanos, antes de atreverte a juzgar al pastor o al anciano de la iglesia o a los directores departamentales, porque yo sé de lo que hablo, porque yo soy adventista de tercera generación y yo sé cómo es todo. Y antes de ser un dinosaurio de la iglesia criticón, recuerda que las autoridades las pone Dios, te gusten o no te gusten. Y Dios sabrá. Por eso David no tocaba a Saúl, porque era un ungido del Señor. Así que antes de criticar, mira
la viga en tu ojo antes de ponerte a criticar la pequeña pajita en el ojo del otro. Hay tanto que trabajar en nosotros, hermanos, que no podemos tener tiempo para andar chismeando. Entonces, si tú naciste en un hogar equivocado y tú eres espíritu y tu espíritu contiende con la carne, tú tienes la capacidad de elegir. Tú tienes la capacidad de elegir si quieres estar en carne o si quieres estar en espíritu. Y según eso, te irá como a Josías. ¿Cómo le fue a Josías? Vámonos a ir a Segunda de Reyes 22:20. Vamos a ver qué hizo Josías. Segunda de Reyes 22:20. Dice: por tanto, él mandó a preguntar, miren, resulta que él mandó a reconstruir el pueblo del templo. Él se puso a buscar. A ver, mi padre ha sido esto, mi abuelo ha sido esto, y se puso a buscar todos los reyes y encuentra a David. En aquella época, todo lo que hacían los reyes estaba escrito en los libros de papiro. Y encuentra que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y él decidió ser como ese. Mira en tus antepasados cuál fue noble, cuál fue trabajador. Y de ese agárrate. Y empezó a buscar y hace reconstruir el templo, bota todas las imágenes de acera, bota todos los ídolos y encuentra la ley de Dios y empieza a aprenderla y empieza a estudiarla. Tú estudias la palabra de Dios, tú lees la Biblia, o sea, tú te levantas de mañana, lees el capítulo, estamos, si no me equivoco, en Salmos 28, luego te vas a YouTube a ver Reavivados por tu palabra para que te expliquen. Hay dos versiones, yo veo dos, uno de dibujitos que te le da un enfoque más práctico, el otro un enfoque más espiritual de un capítulo. Tú lo haces. Porque ¿cómo te vas a defender? ¿Cómo quieres que a tu familia le vaya bien? ¿Qué clase de hijo de Dios eres para que seas modelo para tus hijos? Porque si tú eres un hijo de Dios ingrato que le da pereza levantarse, orar, conversar, ¿qué ejemplo le das a tus hijos? Y tú quieres que tus hijos te obedezcan. Pero si tú no obedeces a Dios, ¿cómo tus hijos te van a obedecer? Y te pasas quejando. Mire, si usted tiene a su hijo fuera de la iglesia, si su hijo no quiere venir a la iglesia, deje de quejarse de su hijo y empiece a trabajar en usted. Porque no es lo que tú dices, tampoco es lo que tú haces, es lo que tú eres. Así que, ¿qué eres? ¿Hipócrita? ¿Mentiroso? Llegas a la casa y prendes la televisión en el sábado. No respetas a tu esposa. No la escuchas. No le das su lugar. No le das el primer lugar después de Dios. No es de mamita, no es de papito, es de la esposa. Dios, tú y tu esposa. La escuchas, la validas, la tratas como vaso frágil. ¿Sí sabes lo que es vaso frágil? Eran unos vasos de vidrio, de un cristal tan fino que si tú subías la voz, se rompían. Así que, pobrecito el hombre que le grita a la mujer. Porque esa hija de Dios que te mandó, Dios te va a tomar en cuenta. Y el hombre que está peleado con su mujer no prospera. Y el hombre que le engaña pierde todo, tarde o temprano. Así que ahorita a los hombres les caigo mal, dicen esta feminista. No, mis amados caballeros. Ay de la mujer que no respeta a su marido, que lo descalifica, que le dice me hubiera casado con el otro. ¿Cómo me casé contigo? Soy una infeliz. Mira cómo me tratas. Y es una víctima que hace sentir al hombre que no es capaz de hacerla feliz. Mira, trata a tu marido como quieres que tu nuera trate a tu hijo. Con delicadeza y con respeto. Y mujer, y eso lo vamos a hablar en la tarde, no te puedes perder la tarde. No te puedes negar a tu marido.
Porque en el momento en que te niegas a Él, y saben que estamos hablando de intimidad, entonces no estás demostrando amor, aunque digas que lo amas. Pero de eso vamos a hablar en la tarde. Ahora, el hombre maravilloso que te escucha, que es incapaz de gritarte, dice Salomón, solita busca querer estar con su esposo. De eso vamos a hablar en la tarde. Lo que te quiero decir es que, ¿por qué Josías? ¿Por qué Josías, teniendo esos padres, fue diferente? ¿Por qué Dios hizo que Josías nazca de esos padres? Porque en ese momento Él rompió eso y rescata al pueblo de Dios y hace que el pueblo de Dios vuelva a Él. Dios te mandó a esa familia equivocada para que tú rompas con eso y seas diferente. Así que gloria a Dios por esa familia que te tocó, porque a Dios siempre dando acción de gracias, aunque no nos guste. Cuando estamos tristes, oramos. Cuando estamos apesadumbrados, oramos. ¿Pero oramos qué? Oramos, Señor, quítame la tristeza. Señor, por favor, que mi esposo vuelva, que deje a esa mujer. Señor, por favor, que mi esposa me desee nuevamente. Señor, hazla que cocina aunque sea un día rico. ¿Qué es lo que oramos? O sea, yo les pregunto, ¿ustedes creen que ustedes le tienen que dar órdenes a Dios para decirle quítame la tristeza? ¿Ustedes creen que eso es correcto? Ustedes y yo tenemos que decirle a Dios, Señor, gracias por la tristeza que me estás mandando, que me hace reflexionar en que algo tengo que corregir y que tengo que cambiar. Que tú eres mi esposo, mi padre, mi hermano. Dame la fuerza para entender. Señor, gloria a Dios, porque pusiste a dormir a mi esposo, no lo entendía. Hoy día sostengo que Él lo salvó, porque mi esposo era un buen esposo y yo pienso que Dios lo puso a dormir para salvarlo. Y a mí todavía pues me tiene que pulir, además que hay un dicho que dice que mala hierba no muere, entonces no sabemos qué es, pero es que Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que permite. Deja de andarte quejando y mira cuál es la lección. Lo que tus padres hicieron, lo hicieron porque ellos tienen su propia historia de vida. No los juzgues, perdónalos, porque lo que tú siembres vas a cosechar. ¿Tú quieres que tus hijos te perdonen tus grandes, no errores, horrores? Empieza por perdonar los errores de tus padres. La única forma en que tú puedes cambiar todo ese deseo de ser diferente es estudiando la palabra de Dios. El otro día me decía una amiga, Marta, leí 5 capítulos. ¿Y cómo te fue? No entendí nada. Yo le digo, mujer, escúchame. El versículo de la Biblia está en Isaías 28:10. Vamos a ver, Isaías 28:10. ¿Cómo tenemos que leer la Biblia? Isaías, se me perdió Isaías, Jeremías. Si alguien lo tiene, aquí está. Isaías 20. Sí, ya lo encontré. Isaías 28:10 dice, no bostece mi hermano, ya no terminamos. 28:10. Dice lo siguiente. El viento se me lleva la hoja. A ver, 28:10. Eso. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito acá. Un pedacito. Hermanos, la Biblia no es para abrir la Biblia como magia a ver qué te dice. Pero yo hoy día en la mañana, como me siento un poco
poquito cansada, pues no tengo toda la energía que normalmente tengo. Yo oré y le dije, Señor, háblame a través de la palabra de Dios. Eso no se hace, hermanos. Uno estudia, pero abrir para que Dios, eso es bibliamancia, me acuerdo que me decía mi abuelita. Y cuando abro me dice, bajarás al sepulcro. Me puse a llorar. Me puse a llorar y yo, Señor, bajaré, abro otro. Porque te raeré y nadie tendrá memoria de ti. Llamé a una amiga muy querida. ¿Qué te pasa, Marta? Tú nunca lloras. Dios me dice que me va a morir, pero todavía no me quiero morir. Recién voy a cumplir 60 años. Imagínense, yo me quedo la baby de 60. Y ella me dice, Marta, ¿por qué no ves más allá y no te dejas de hacer la víctima? Ella me habla así porque yo así le hablo a ella. Stephanie, no te había visto, mi hija querida. Yo decía como que sí, como que no. Stephanie estuvo con nosotros fundando un grupo que se llama Unidas Podemos, pero se vino a Pensilvania y entonces se nos fue. Mi mamá siempre me dice, ¿por qué ya no está esa joven tan animosa que sabía manejar bien la tecnología? Nosotros no sabemos manejar bien. Y formamos un grupo, ya somos como 700 mujeres de todas partes del mundo. Ese es nuestro grupo pequeño, que los viernes desde el punto de vista psicológico aprenden de Dios. Y ya saben, la mayoría no son adventistas. Pues te cuento, Stephanie, que se han bautizado en total 11 mujeres que nunca habían oído hablar de los adventistas. Buscaron en sus lugares una iglesia y se bautizaron. Eso fue un día que abrieron el chat que comentaron. No sé, tú deberías regresar. ¿Ok? Bueno, entonces me dice Areli, hermana, por favor, interpreta bien. Primero, la Biblia no es una consultoría de magia, ni la puedes coger al azar. Digo, no, yo oré, deja de justificarte. Y piensa qué has hecho mal. Entonces me estaba cambiando de casa y me puse a pensar qué hice mal. Les voy a contar lo que hice mal. En humildad. Había que subir un mueble a mi edificio y me estaban poniendo problemas. Era un señor mayor el que me ponía el problema. Yo le di y yo le coqueteé. Y yo le dije, ay, no seas así. No me hagas eso, que yo soy una mujer sola. Y se queda mirando y me dice, no hay cosas que una mujer no pueda lograr. Y me ayudó a subir el mueble. Ese señor casado, yo coqueteando. Eso está mal, hermano. Eso está muy mal. Claro, logré que me suba el mueble. Entonces yo ahí me dice, piensa. Y yo dije, ¿será eso? Dios me está diciendo que muera al pecado. Porque de esas cosas chiquitas, mira, si pasa una mujer con el cuerpazo, esto va a los hombres, si pasa la mujer con el cuerpazo, es inevitable que vire en la cabeza, eso es un reflejo. Pasa, la mira, es normal, pero si se queda babeando, eso ya es pecado. Entonces no pueden evitar, mujeres, ellos no pueden evitar ver, pero que se queden mirando, eso está mal. Y si tú ves a esa mujer con deseo, ya pecaste, ya te perdiste, ya te fregaste. Y si la mujer ve al esposo de su amiga y dice, ay, ¿cómo me hubiera tocado así? Porque siempre nos parece que el esposo de nuestra amiga es mejor que eso, no es verdad. También estamos pecando. Entonces, Dios nos deja su palabra para que nos volvamos fuertes. Pero Satanás es el mejor psicólogo y ve tu punto débil. Y tú tienes que saber que tú no tienes que andarle coqueteando a nadie, que tú no tienes por qué estar haciendo cosas que el mundo dice que hagas. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios y Dios está al control. Y a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. ¿Ok? Y vamos, para cerrar, vamos a leer el maravilloso Salmo 91. Es lo más hermoso que pueda haber. Y yo te digo, que pase lo que pase, y hayas hecho lo que hayas hecho, dice Dios en su palabra. Yo soy Jehová tu Dios que perdona todas tus iniquidades,
las mando al fondo del mar. No vuelvo a tener memoria de ello. Cuando te me pones, ay, es que yo hice tal pecado y ya te perdonó Dios. Sí, yo ya le pedí perdón. Entonces, ¿por qué blasfemas acordándote de lo que hiciste mal? Si Dios ya se murió por ese pecado. Dios manda el pecado al fondo del mar. Cualquiera que sea tu pecado, Dios lo manda al fondo del mar si tú te arrepientes. Pero si tú te arrepientes, tú no lo vuelves a hacer. ¿Verdad? Dice, no vuelve a tener memoria de ello. Y para él es como que tú no hubieras pecado. Mira qué maravilla de Dios. Salmos 91, el más hermoso. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, ese compañero tuyo que te quiere dañar el trabajo, ese jefe tuyo que te trata mal. Ay del que se mete con un hijo de Dios. Tú no hagas nada, deja que Dios haga. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando mi esposo murió de COVID, yo dije, pero ¿y no que nos defendía de la peste destructora? ¿Por qué no lo salvó? Porque al comienzo, cuando él murió, yo le tuve miedo a Dios. Y dije, Dios hace así, mañana también me muero. Y mi esposo era un hombre bueno. Y bueno, pues se murió para que yo pueda también contarles esto. Yo decía, pero si Él te libra de la peste. Y ahí entendí. Esta vida vale la pena. Dios salvó a mi esposo para lo que vale la pena, que es la vida celestial. Así que para eso es que te salva. Si mañana te vas a morir, gloria a Dios, Dios sabrá cómo te salva. Porque de pronto si sigues viviendo, se va a perder tu alma. A veces me dice, me acuerdo de una paciente que yo tenía y me decía, su hijito murió de 5 años de cáncer. Y yo le digo, ¿cómo fue tu niño? Me dice, era tan dulce, era tan bueno. Él le daba ánimo a los otros niños y él le decía, nos vemos en el cielo. Y yo le digo, ¿tú sabes el regalo que te dio Dios con ese hijo? Y Dios no permitió que se haga grande y caigan las tentaciones del mundo. Dice la señora de Huay que esos niños son los angelitos pequeños del cielo. Así que ponte a luchar es por tu salvación. Ese niño fue un regalo y gloria a Dios que se lo llevó. Así tiene que ser nuestra fe, hermanos. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hayas tenido el padre que hayas tenido, hayas tenido la madre que hayas tenido, ten espiritualidad en tu familia. Y yo aquí le digo a los hombres, si tú no la tienes, vas a tener que dar cuentas ante Dios. Vas a tener que dar cuentas. Y mujer, si Él no lo hace, hazlo tú. Porque el que lleva la espiritualidad a su casa es el que recibe la recompensa. Hay de aquellos que hemos escuchado el mensaje y somos tibios, característica de nuestra iglesia. El otro día me decían, ¿por qué estos grupos de acá congregan miles, cientos de miles de personas y nosotros no? Le digo, porque la iglesia verdadera es tibia. El que congrega un grupo grande no es la iglesia verdadera, porque eso no es lo que dice la profecía. Yo te digo una cosa, te pregunto, ¿quieres o no quieres cambiar? ¿Quieres o no quieres salvar a tu familia? Si tú quieres salvar a tu familia, desde este momento, haz las cosas diferentes. Trabaja en ti y eso será como una cascada y verás las cosas que pasan. Si tú de corazón quieres en este momento, porque sabes que mañana se te va a olvidar este sermón y cae lo mismo. Pero si tú le dices a Dios, mira, todo el día tú tienes que estar orando, todo el día manejando en el semáforo, cuando paras, conversa con Dios, conversa con Dios. Si tú le dices a Dios, mire lo que yo le decía, Señor, tú sabes que a mí no me gusta arrodillarme. Ay, yo no me quiero arrodillar, yo aquí estoy orando. Ponme el deseo de orar. Así de sincera. Hermana, ahora me levanto y si no me arrodillo, no sé, no me siento bien. Otra cosa, yo detestaba hacer el culto. Entonces comencé, como me recomendó un amigo, solo haz 2 minutos.
Cuando me di cuenta, hermano, yo no puedo estar sin hacer el culto y se me va una hora. Yo antes me levantaba una hora antes de lo que tenía que hacer, ahora me levanto 2 porque una se me va en el culto. Dios hizo. Si en este momento a ti te está llegando el mensaje, no soy yo, es la gracia que Dios pone y te está hablando. Porque yo soy el ser más pecador y más equivocado. Para aquellos que se hacen santurrones, qué pena. Cada vez que tú cometas un pecado y logres superarlo, da testimonio. Porque, hermanos, hacernos los perfectos. Mira, el otro día me decía un hermano de la iglesia, pero Marta, esto y esto que se hace, y esto que se hace, y esto de acá que se hace, y que no sé qué. Yo le digo, ¿y qué crees? ¿Que por eso te vas a salvar? Dirán, Señor, en tu nombre sacamos demonios, y Dios te dirá, iros aquí hacedores de maldad. Porque, mis hermanos, no es lo que tú haces, es lo que tú eres. Así que tú puedes hacer cosas maravillosas, hacer la mayor obra misionera. Pero si no lo hiciste en tu casa, donde dice la palabra de Dios, primero tu familia, vienes a ser como un inconverso. Así que aquellos hermanos y hermanas que se pasan haciendo cosas en la iglesia y que dejan descuidado a sus hijos, eso está mal. Primero tu hogar, tu casa. Pero claro, hombres e hijos, no se pongan exigentes, también dejen un espacio, ¿no? Yo les decía siempre, esto la verdad es que está maravilloso. Estar aquí bajo este árbol hermoso, esta naturaleza que hizo Dios, este es un momento especial. Y si tú quieres en este momento, porque acuérdate que Dios te limpia y te deja cual la nieve, y tú quieres de verdad de que Él te dé esa fuerza que tú no tienes, para que puedas, porque te digo algo, esto es clave. Si tú la fregaste con tus hijos, si tú lo has hecho mal, y tú te entregas a Dios, Dios se encarga de arreglarlo. Dios se encarga de hacerlo. Y todo aquello, miren, en resumen, yo de niña, mi mamá fue una mamá muy joven y estaba estudiando el colegio. La señora de confianza de la familia me abusó sexualmente. Luego de eso, no contento Satanás con pretenderme molestar, ¿ya? Vino el divorcio de mis padres, eso fue terrible para mí. Luego, en el divorcio de mis padres, fue terrible las cosas que me tocaban vivir como hija, tanto con mi papá como con mi mamá. Luego, después de eso, me caso, y en el momento en que yo creo que soy el ser más feliz del mundo, Satanás me da la estocada, porque las cosas que te suceden, malas, Dios las permite, pero Él no las produce.